Capítulo 15. ¿Qué trata? De los cegados de la guerra. Salieron al descubierto. Eran de formas que ya he visto muchas veces antes, pero siempre en la distancia. Algunos de ellos solo eran hombres salvajes, vagabundos, sucios vestidos con jirones de lo que había sido uniformes de la guardia. Otros estaban claramente aumentados, con corazas de placa, miembros subméticos y armas implantadas. Esos eran los viejos, las reliquias de las guerras órficas, los auténticos cegados de guerra. Apestaban, además de suciedad, fétidos olores de productos químicos emanaban de ellos. Las secreciones tóxicas y las hormonas de cuerpos irrevocablemente programados para la agresión. La bioingeniería, los implantes y el trauma del combate habían enloquecido a esas criaturas. Estaban cegados por la guerra. No sentían nada, excepto un rabioso apetito por la violencia. En tiempos de guerra, había, había sido útiles armas enfurecidas. En tiempos de paz, eran un recordatorio atávico y sangriento de una época más miserable. Y lo peor era que no podían morir. La bioingeniería que los había preparado para la guerra había incluido un vasto trabajo de rejuvenecimiento para mejorar su durabilidad y los factores de curación. Les había dado una longevidad antinatural. Consignados en los guetos y en los caminos hundidos, los cegados de guerra habían desarrollado una cultura de bandas en las que habían aceptado a matones y criminales como esbirros. Habían creado nuevas generaciones de seres mutados químicamente, uniéndose con mujeres desarrapadas y de los más bajos fondos de la ciudad, y llevaban una vida salpicada por la muerte, que solo les llegaba a través de la violencia. La guerra había acabado hace siglos. Los cegados de guerra habían vivido más que cualquier otra cosa, excepto las piedras de la ciudad. Incluso habían vivido más allá de su propio sentido. Dos de los enormes monstruos herméticos iban adelante. Eran de los viejos, los veteranos, y han servido en las guerras del bando del Santo antes de regresar a Reina Map, rotos por el dolor. Sus marcas de bandas eran las del clan del Callejón Reguero. Uno tenía el puño hecho de cuchillos, el otro sujetaba un hacha de guerra de doble cabeza. La lluvia se escurría por sus armaduras y sus colmillos. Esto no es necesario, dije en mádico. Dejadnos pasar. Ya veía que no lo iban a hacer. Decididamente, no. Su cerebro no estaba cableado para permitir cosas como la piedad o la negociación. Estaban siempre preparados, por estimulantes neurales o agentes químicos, para la agresión en una especie de neblina donde solo podían matar. Sus seguidores humanos, sensibles a los olores químicos, comenzaron a temblar y gañir, agresivos por simpatía. Dimos la vuelta y salimos corriendo sobre las losas. Llegamos hasta el punto donde la calle ensanchaba para dejar espacio a una estatua sobre un pedestal, y nos encontramos con el camino barrado por otra ala de la banda asesina. Mientras explico esto, sin inmutarme, puede parecer que no estaba aterrorizada y temiendo por mi vida. Sí que lo estaba. Y Yurika Soul también. Cuando estás a tus cosas por Reina Map, nunca te encuentras a nadie que se haya enfrentado a los cegados de guerra y haya vivido para contarlo. Y había una razón para ello. No se podía tratar con las bandas asesinas. Eran brutales. Y se decía que practicaban la antropofagia. Algunos decían que consumir carne era una de las razones por la que tenían una longevidad tan antinatural. Incluso los que no eran veteranos genéticamente modificados. Reliquias de la guerra de San Orfeo. Estábamos aterrorizados. Creo que estábamos más allá del terror. Aunque ambos habíamos experimentado el peligro y diferentes amenazas durante nuestra vida, esa noche ya había sido la más traumática que ninguno de los dos había vivido. La pérdida del laberinto Undue, el destino de nuestros colegas candidatos, la amenaza de la captura o la muerte. Todo eso nos había dejado como atontados, incluso con la buenísima información de que nos habían dado nuestros mentores del laberinto Undue. Necesitábamos tiempo para descansar, para recuperarnos, para poner la cabeza en orden. Sin embargo, estábamos entrenados. Éramos alumnos del laberinto 9, prácticamente expertos de métodos de combate, infiltración, disfraz y otras muchas técnicas, para hacer de nosotros los mejores agentes especiales de la Santa Inquisición y, por tanto, los mejores y más leales sirvientes del Dios emperador de la humanidad.
cuyo trono dorado los bendice a todos. No estaba dispuesto a rendirme. El pobre Rob había muerto o había sido herido muy gravemente para que yo pudiera escapar. Yo había provocado la caída fatal de un enemigo, herido a otros, y había hecho un supremo esfuerzo para evitar que me capturara. No iba a permitir que nada de eso se desperdiciara. Lucharía con una aguja de plata torcida, si tenía que hacerlo. Simplemente rechacé la idea de que esa era una pelea que no podía ganar. Lo sabía, pero hice como si no lo supiera. Necesitaba seguridad y claridad, no pesimismo racional. Me llevaría por delante a todos los que pudiera. Con Judica a mi lado, avancé mientras ellos se abalanzaban a por nosotros. Seleccioné mi primer objetivo. Un hombre con una capa de suciedad incrustada y un podón en la mano. No tenía métricos y por tanto no era de los antiguos. Representaba una amenaza menor que la gran bestia con armadura que tenía a su derecha. Un monstruo llador, con miras luminosas, por ojos y una voz que salía del comunicador colocado en el centro de su coraza cromada. Mi plan era derrotar al hombre sucio rápidamente, con las manos desnudas, y luego su podón me permitiría atacar a la distancia de mi brazo a los horrores mayores. Una sosa sombra amarilla apareció en mi campo de visión desde la derecha y tiró al suelo al hombre del podón. El hombre gritó. Un enorme perro pastor se hallaba sobre su torso, con la fosa cerrada sobre su cabeza. El perro sacudió la cabeza y le quebró la columna a su víctima. Después saltó sobre el siguiente cegado de guerra, mostrando los dientes y las negras encías salpicadas de baba. Su amo estaba cerca. Death Throw. Death Throw. Atacó al grupo desde el costado. Blandía una gran espada, una enorme arma con una guarda de cruz y una hoja negra aceitada. Derribó a un hombre con la simple masa de su persona y luego golpeó a otro en el hombro con su silbante hoja. A pesar de la armadura antibalas que llevaba, el sesgado se partió como una carcasa colgada en una carnicería. Un alarmante chorreo de sangre, como si se hubiera volcado un cubo. Se vio el blanco hueso junto a la carne roja en dos secciones sagitales, mientras el hombre caía en dos direcciones a la vez. El ojo de la espada no se clavó ni se engalló en un grueso hueso de la pelvis, que era lo que yo me habría imaginado. Death Row la alzó y sin esfuerzo la hizo rodar sobre su cabeza en un corte de guadaña para destrozar a otro de los esbirros. El golpe en cruz dividió al hombre en cuatro partes, del modo más desagradable. Al golpearle en la parte superior del brazo, bajo el hombro, la hoja no se detuvo, ni en la armadura, ni en el acolchado, ni en la carne, ni en la masa muscular, ni en los huesos del brazo, ni en la coraza, ni en la caja torácica, ni en el corazón. Cortó de una parte a otra. Los chorros arteriales me recordaron la fuente de Tiboc en el parque Puerta Alta, cuando las encendían por la mañana. La espada le separó la cabeza y los hombros, como un busto de mármol, del tronco y las piernas, y de paso le cegó ambos brazos por el punto medio del bíceps. El perro ya estaba sobre otro objetivo, uno de los viejos, que se vio obligado a retroceder ante el bulto salvaje del animal y su feroz poder muscular. El perro pastor volvió la cabeza hacia un lado, rechinando los dientes para cerrar sus grandes fauces como tijeras y arrancarle la armadura frontal al guerrero. Los esbirros del callejón reguero retrocedieron ante el famoso jefe de la banda de Cuesta del Colmillo, aullando, alarmados y golpeando los escudos. Deathrow no les prestó atención. Se volvió hacia un lado, con las ópticas de su visor zumbando con fuerza. Vino hacia nosotros. Me di cuenta de que no iba a por nosotros. El cursor ámbar de su visor óptico estaba fijado, no sobre mí o Judica, sino en algo detrás de nosotros. Me aparté hacia un lado tirando a Judica conmigo. Deathrow se enfrentó a los grandes viejos que nos habían cortado el camino primero, que nos habían seguido cuando huimos. Se lanzó primero, contra el que tenía un cuchillo por puños. El impacto fue como si dos cañones chocaran de cara. Las placas de las armaduras se chafaron y rayaron. Los cables aumésticos y los tubos de alimentación se arrancaron o cortaron. Y los fluidos, uno de ellos de sangre, que resumaban por las junturas de las corazas fundidas. El cegado de guerra trató de golpear a Deathrow por debajo de su guardia con el puño de cuchillos, pero Deathrow lo golpeó salvajemente con la cabeza para romper
derecho brazo y evisceró a su oponente con un tajo de su gran espada cuando se apartaron. Las entrañas del veterano cayeron por formadura rota, y la mayoría de la materia no era orgánica. Tubos de plástico amarillo y herméticos intestinales y sacos procesadores sintéticos saltaron como cuerdas mojadas. El veterano del callejón reguero hizo un ruido subhumano a través de su comunicador y cayó sobre la espalda mientras se sacudía. El otro, en el hacha de doble cabeza, clavó una de estas cabezas al Dreadnought mientras este estaba ocupado con el otro, y le seccionó parte del protector del hombro. Dreadnought se inclinó, plantó los pies para tener mejor apoyo y atacó al del hacha. Una cabeza del hacha desvió el primer golpe de espada, y la otra apartó el segundo golpe de Dreadnought. El cegado de guerra tenía una mano en cada punta del mango del hacha, cerca de cada cabeza, y manejaba haciéndola girar como un bastón. Deathraw se adaptó y replicó el estilo, utilizando tanto la letal punta y el costado de la hoja de la espada, como con el pesado pomo de la empuñadura como contragolpe. Su mano izquierda, con armadura de acero, agarraba la punta de la hoja para equilibrar la espada cada vez que atacaba con el pomo, por lo que usaba su sable, también al estilo de los bastones como Mentor Saul me había enseñado que se hacía en los tiempos muy antiguos. Judy y yo habíamos retrocedido hasta la pared de la calle, hasta la puerta de lo que debería haber sido un santuario, un templo, antes de que el camino hundido se bendijera y se sellara. Estábamos preparados para defendernos, pero el enorme perro pastor destrozaba el cuello de cualquier esbirro que se atrevía a ser demasiado valiente, y el combate de Raw mantenía a raya a los cegados de guerra veteranos. Deberíamos correr, afirmó Judica. ¿Hacia dónde exactamente?, repliqué. No hay forma de saltarse esto. ¿Por qué está luchando por nosotros?, preguntó Judica. No pude responderle. Ni siquiera estaba segura de que Deathraw y su perro estuvieran luchando por nosotros. Los cegados de guerra luchaban contra todo, luchaban unos contra otros. Así son, dice su horrible destino. Era muy imposible que solo nos estuviéramos beneficiando del instinto de Deathraw. El hombre del hacha descargó un golpe sobre el costado del cráneo blindado de Deathraw y se oyó un fuerte crujido. Se hizo evidente que éste ya se había hartado de la batalla. De un paso atrás, rotó la espada de un golpe con la guarda. El cegado se detuvo de golpe, moviendo su arma en posición horizontal, el mango recto contra el pecho. En vez de engancharse contra él, otra vez, bastón contra bastón, como podríamos decir, de Row, simplemente tiró un golpe por encima del brazo que llevó su arma sobre la línea central de la del cegado. El golpe cortó el mango en dos y continuó hasta cortar el pecho. El antiguo se tambaleó hacia atrás, mientras sangre y componentes hidráulicos le mataban por la coraza partida. El hacha bisecada le cayó de las manos. Darrow se lanzó, le lanzó una estocada, introduciendo primero la punta de la espada en el torso del veterano por debajo. Lo atravesó limpiamente. Luego, tiró de ella para sacarla y salió con un sonido de succión acompañado de un montón de sangre. Volvió a clavársela, esa vez atravesándole el cráneo. Por segunda vez sacó la espada. El cegado se tambaleó en medio de espasmos. Darrow se la clavó una tercera vez, esta en el pecho. La punta de la espada salió por el acorazado omoplato. Entendí estos tres golpes. El enorme hombre del hacha era un neumático por trabajo pesado, con fuertes refuerzos de combate. Darrow había destrozado sus tres plantas de energía. La primera en la base de la columna, la secundaria en el cráneo y la terciaria cardíaca en el tórax. Los tres corazones estaban rotos. El antiguo cayó. El perro había acabado con otro esbirro, sacudiendo al desgraciado por el cuello con tanta fuerza que las piernas le bailoteaban. Oímos el crujido de la columna al partirse. El perro soltó al maltratado cadáver. Darrow avanzó un paso, blandiendo la espada por delante de su cuerpo, formando un continuo y hábil ocho. Su óptica zumbó. Los cegados de guerra del callejón reguero retrocedieron, sus esbirros y veteranos blindados por igual. La óptica de Darrow zumbó de nuevo. Se había alcanzado algún tipo de acuerdo. Los cegados de guerra se fundieron con las sombras en la lluvia,
y dejaron a sus muertos humeando, sacudiéndose en el camino hundido tras ellos. Rock se volvió para mirarnos. Su cursor ámbar iba de lado a lado, de un lado al otro, de la mejilla de su visor. Zumbaba. El perro pastor, con el morro negro de sangre, fue a sentarse junto a su amo. Gruñó y, por un segundo, el gruñido pareció articularse para formar la palabra beta. De nuevo, digo, juro que esto es un hecho, aunque no creo en perros parlantes. Row, repuse. El perro se estiró y apoyó el morro sobre las patas, mirándonos sus ojillos negros. La óptica de Row zumbó. Hizo un sonido como un corcoteo y entonces su boca se abrió, como un corte a cuchillo en el tejido cicatrizando de su rostro. Me alegro de conoceros en este día, dijo con una voz hecha de siglos y angustia. Le hice una pequeña reverencia. ¿Por qué nos has ayudado?, pregunté. Porque puedo veros, contestó. Luego se volvió y, junto a su feo perro, se alejó bajo la lluvia.